Las jornadas de hoy, que llevan el título, bueno, que ya lo habrán leído antes, alude a una cierta temporalidad. Y eso era lo primero que quería transmitir, una temporalidad del pasado, el presente, y a los tiempos diversos con que nos movemos también, los efectos de lo contemporáneo en la subjetividad. Em, Ese tiempo, creo yo, es un tiempo que representa muy bien a la adolescencia, que será nuestro tema de la jornada de hoy. ¿Ah? La adolescencia, como ustedes sabrán, es una creación bastante moderna, no existía en la humanidad, en la historia de la humanidad, este espacio de desarrollo, como fue la creación de la infancia para algunos autores después de la Revolución Francesa, cuando se crean las escuelas, se inventa la infancia. El concepto de infancia no existía tampoco. Solo cuando se da un espacio para que los niños puedan ir a la escuela, se les reconoce un lugar diferente y la adolescencia como concepto es más tardía. De hecho, todos los estudios antropológicos muestran que la adolescencia realmente en las culturas, los pueblos originarios, no existía como concepto tampoco, no como experiencia, solo existía un tránsito, sí, las ceremonias de tránsito de la vida adulta, de la vida infantil a la vida adulta. Pero esos pasos de iniciación. Pero esto es una creación bastante en la experiencia humana, vamos a decir, moderna quizá. ¿Mm? De hecho, Freud por eso apuntaba bastante al tema de la pubertad, como la incidencia del segundo despertar sexual a propósito de los efectos subjetivos de esto. Entonces, la adolescencia alude a una temporalidad particular del ser humano, a una cronología específica, a una lógica singular de la vida. Y de eso hemos querido reflexionar, queremos conversar hoy. Eh, por un lado tendremos a Mariano, que ya les contaré un poco, eh, que ya es parte de la casa, ya ha estado con nosotros, que nos contará un poco de todo lo que es la adolescencia actual, los tipos de adolescencia, lo que es las características, en qué nos movemos en la actualidad. Y también un punto interesante que me comentó, a ver cómo lo desarrolla, cómo se convierten los adolescentes, los que han sido adolescentes hace poco, en analistas, que también es una particularidad. Y Ileana también nos va a hablar un poco de lo que es el análisis con la experiencia con el adolescente actual. En ese sentido, creo que el problema del tiempo, de la temporalidad, es un problema del psicoanálisis. Pero porque yo insisto en esta idea del tiempo de la adolescencia, porque habría que hacer un inciso respecto a cuál es la temporalidad particular del psicoanálisis, que es una temporalidad diferente. ¿Mm? El problema del tiempo en la cura psicoanalítica, Freud lo planteó tempranamente. En particular a propósito de la cualidad de lo inconsciente, ¿cierto? ¿Recuerdan esa idea de en su texto el inconsciente es atemporal? Los procesos de los sistemas inconscientes son atemporales, la relación con el tiempo se sigue del trabajo solo del sistema consciente. O sea, plantea claramente otra temporalidad, Freud. Esto lo trabajó en el manuscrito M, en la interpretación de los sueños, en psicopatología de la vida cotidiana, en varios textos. Eh, en lo inconsciente, es más allá del principio del placer, pero en las nuevas conferencias plantea que ya claramente dentro de ello no se encuentra nada que corresponda a la representación del tiempo. No hay reconocimiento de un decurso temporal, emociones de deseo virtualmente inmortales, el vínculo con el tiempo es proporcionado al yo por el sistema de percepción, sistema vinculado al principio de realidad. O sea, en definitiva, Freud tempranamente discute para instalar el concepto de tiempo en el psicoanálisis, discute
contra la ciencia de la conciencia del momento, de la racionalidad. Freud antepone un inconsciente atemporal, algo que no existía en ese momento. Ahora, junto con lo anterior, coexisten concepciones que guardan relación con tiempos, evidentemente estamos hablando cronológicos. Efectivamente, podemos reconocer que también hay una cronología, la etapa, los desarrollos psicosexuales, el desarrollo del alivio, sigue una secuencia cronológica. ¿Mm? Etapas sucesivas ancladas al desarrollo del niño en una cierta edad. La adolescencia, por supuesto, entra en esto, o sea, esa atemporalidad se cruza con una temporalidad cronológica. De hecho, basta revisar el caso del hombre de los lobos, que vamos a trabajarlo en el seminario de psicopatología este año, para ver el lugar que tiene para Freud el tema de las fechas, los momentos y las consecuencias de ciertas cosas subjetivas en ese caso tan emblemático. Al cruce de estas dos lógicas, se responde, diría yo, con el concepto de Nash-Traglich, a posteriori, el après-coup, el cual Freud buscaba refutar la concepción de trauma secuencial de Janet. Janet proponía una manera en que los traumas tenían una secuencia, era el contemporáneo con el cual Freud debatía estas cosas. Bueno, no sé si debatía, Freud lo escribe en sus textos que rebate a Janet. Janet no sé si rebatió alguna vez a Freud. Y porque Freud concibía la lógica, el trauma en lógica de dos tiempos para formar lo traumático. ¿Mm? Donde el presente se articula al pasado hacia un futuro, dicho de otra manera, se instaura un futuro anterior, que es lo que va a decir Lacan. Entonces, ¿de qué temporalidad estamos hablando? Lacan va, de hecho, va a radicalizar el problema del tiempo, apuntando a la lógica, ¿cierto? A una temporalidad lógica en la constitución y el despliegue del sujeto, en desmedro de tiempos cronológicos. Plantea la idea de tiempos lógicos para poder tomar ciertas decisiones. Habla de la pulsación del tiempo lógico. Y que lo encuentra, esa temporalidad lógica la encuentra aplicación en los complejos de Edipo y castración. Va a llevar más radicalmente, más lejos, ya en el seminario 5, para responder a una cierta cronología adaptativa edípica, rígida, de ciertos autores post-freudianos, para proponer lo que él llama los tres tiempos del Edipo. El esquema que les propongo, dice Lacan, y que estén extraídos de juego de la experiencia, trato de establecer tiempos. No son por fuerza tiempos cronológicos, pero importan también. O sea, dice que importan los cronológicos, porque también los tiempos lógicos pueden desarrollarse solo en una determinada sucesión. Entonces, a ver, ¿de qué tiempo estamos hablando? Lógico, ¿qué es esa sucesión del tiempo? Millet plantea en un texto sobre estructura de desarrollo, se pregunta sobre la relación entre la historia y la estructura a partir de lo que él llama el vector temporal en la experiencia analítica. O sea, la experiencia analítica, dice él, no tiene sentido si es que no se presupone que algo se va a transformar en algún momento. Por lo cual hay una cierta temporalidad que esperamos en el decurso de un tratamiento. O sea que hay un efecto retroactivo también. Se propone en el análisis cambiar un pasado para un futuro. O sea, esta historia que nos contamos llamado inconsciente es esa historia temporal también. Evidentemente hay ciertas cosas que no se mueven, hay ciertas cosas enquistadas con el tiempo. En este sentido podríamos traer algunas conclusiones respecto a este cruce del tiempo lógico con el cronológico. Por lo menos, a mi entender, hay pliegues de la temporalidad en tres momentos claves. Obviamente la prescripción edípica. Hay algo del Edipo que tiene que ocurrir en ciertas condiciones, en ciertos momentos, y que cuando las cosas no ocurren en su momento, dejan una huella. Tenemos, evidentemente, la clínica de adolescencia lo muestra claramente. Pacientes que algo no queda inscrito en la primera infancia, infancias tardías,
ausencia de latencia, Edipo no atravesado. Bueno, hay una prescripción, o sea, hay un tiempo cronológico, no solo lógico. Lacan plantea otra idea, que hay inscripciones que prescriben, que uno puede hacer ciertas reparaciones, pero cosas que no están inscritas en un momento no logran ser suturadas. Por ejemplo, toda la idea del nombre del padre y las consecuencias de los efectos de cierta ausencia. Por último, y quizás lo que compete a la práctica analítica, el acto analítico en sí está atravesado por una temporalidad. Evidentemente, la interpretación que tiene que ver con una lógica está determinada por una temporalidad. Ese acto puede anticiparse o llegar tarde y los efectos se sienten. Por ejemplo, una interpretación anticipada, o sea, sin transferencia, el paciente la vive como agresión. Eso nos muestra que hay una temporalidad también instalándose en el trabajo. Finalmente, creo que esta dimensión de la temporalidad se juega fundamentalmente en la adolescencia. Hay algo de ese momento, de ese espacio en la historia y en el desarrollo del ser humano que se plantea una coyuntura que atraviesa la subjetivización. Y lo que ocurra en la adolescencia que marcará un devenir en el adulto.